¿Qué tal, amigos míos? Bienvenidos a este humilde canal. Muchas gracias por estar ahí, por escucharme. Y bueno, esto es un diario de Autodidacta 3. Los que ya sigáis este canal desde hace unas semanas o algún mes, sabéis que en estos diarios voy actualizando, digamos, cuál es la situación en cuanto a los estudios que estoy realizando. Hay cosas que se mantienen bastante constantes, hay otras que cambian. De hecho, si habéis visto los anteriores diarios de Autodidacta, os habréis dado cuenta que en el primero hablaba que iba a hacer una investigación sobre un filósofo español, Manuel Sacristán, después de haber publicado sobre Felipe Martínez Marzoa, otro filósofo español. En el segundo diario de Autodidacta creo que di a entender que me iba a volcar de nuevo en ese tema que tanto me interesa conocer, como es la filosofía de la ciencia, y sobre todo la filosofía de la ciencia es una cosa que conozco con algo de profundidad, sobre todo adquirir el aparato técnico de la matemática y de la ciencia stricto sensu. Y bueno, eso es algo que ha cambiado de nuevo, es algo que voy a tener que postergar. Y esto se debe a que, bueno, como sabéis por aquellos diarios, estoy estudiando griego antiguo y latín en una institución aquí en Barcelona, que es una facultad de teología. Y la verdad es que estoy entrando en contacto con todo lo que es la investigación de las Sagradas Escrituras, la investigación de la Biblia. De hecho, publiqué en la pestaña de comunidad en el canal un encuentro maravilloso que tuve con un libro que no llega a ser un incunable, porque estuve leyendo un poco en la Wikipedia y por lo visto los incunables son libros que se editan a partir de una fecha muy concreta, además del siglo XVI, y este pertenece a una fecha anterior al 1500 y algo, digamos que son incunables, y una fecha posterior al 1500 y algo, es una fecha muy precisa, ya no son incunables, posincunables creo que se llaman. Bueno, la cuestión es que este libro que conocí es una Biblia políglota que se editó, como digo, a principios del siglo XVI en Madrid. La Biblia políglota complutense es una Biblia escrita en 4 idiomas: hebreo, arameo, griego y latín. Y esto me ha dado pie a pensar que en este sitio existe un fondo bibliográfico muy importante para el estudio del cristianismo. Y a mí, como un romántico empedernido que soy, si ya me gusta la antigüedad, el fin de la antigüedad es un fenómeno que incluso llama más mi atención. La antigüedad es algo que ya conozco bastante, porque cualquier filósofo que se precie lo primero que hace es zambullirse en el siglo de oro ateniense, donde aparecen Platón, Sócrates, etcétera, ¿no? Hasta su declive debido a la guerra con Esparta perdida, después ya la conquista romana. Y como decía, después de haber hecho ese proceso que es propio de todo filósofo que empieza a estudiar, y ya habiendo pasado muchos años, desde luego, desde el momento en el que yo empecé a estudiar filosofía por mi cuenta, la antigüedad tardía, el fin de la antigüedad es algo que llama poderosísimamente mi atención. Por eso también estuve tan volcado con el estudio de la historia de Roma, cuyo producto de ese estudio ha sido una especie, un intento de documental que he subido en este canal, que tengo de hecho la intención de reescribirlo, porque no estoy contento ni con el guión, que me parece algo pesado en algunos puntos, aunque la idea sí que me resulta muy interesante, que es la idea de que Roma se fundó como una asociación para la guerra y que a medida que fue ganando hegemonía en la región, digamos que esas instituciones de carácter castrense militar se convirtieron en instituciones civiles. Digo que ese documental efectivamente lo reescribiré, y sobre todo me apetece darle un formato audiovisualmente potente, ¿no? Profesional, cosa que no me lo parece. Creo que muchas de las imágenes, sobre todo de los vídeos, son vídeos producidos con IA, con Sora, y no, la verdad es que no, el producto final no me gusta demasiado. Bien, dejando esto a un lado, repito, me interesa mucho el fin de la antigüedad, y el cristianismo evidentemente juega un papel fundamental en ese proceso, ¿no? De muerte de algo y de aparición de una cosa distinta. Y entonces me estoy planteando muy seriamente el hecho de doctorarme por fin, ¿no? Yo soy licenciado en Derecho, y lo que tendría que hacer entonces es hacer un máster, haría un máster en el estudio de la Biblia, cosa que allí se ofrece en esta facultad de teología, y después haría un doctorado al respecto del cristianismo, ¿no? Entonces digamos que esta sería ahora la hoja de ruta de mi investigación, ¿no? Centrarme en el cristianismo y en el fin de la antigüedad. De modo que han cambiado mis planes. Ya no es sacristán, ya no es estudiar ese aparato técnico, matemático, científico, sino estudiar las Sagradas Escrituras, a cuyo fin
a cuyo fin he comprado, también lo he puesto en la pestaña, no, esto no lo he puesto en la pestaña de comunidad, a cuyo fin he comprado este maravilloso libro que es el Nuevo Testamento en edición bilingüe griego koiné, que es el griego en el que se escribió el Nuevo Testamento, y latín. El griego koiné ya no es el griego clásico, es otro griego, no sabría si decir si simplificado. Si lo vemos desde un prejuicio clasicista, sí que podría decirse que el koiné es un griego simplificado. El koiné, como su propia palabra indica, koiné es algo así como la comunidad, es el griego que se habla después de las conquistas de Alejandro Magno y bueno, después de que la tradición ática, la tradición clásica se haya extendido como un canon por muchísimas regiones de todo el Mediterráneo, ¿no? Y bueno, el griego ya es un idioma que se habla pues en Egipto, por ejemplo, también, ¿no? Bien. Entonces eso es lo que voy a hacer en cuanto a investigaciones. Después también me gustaría hablar al respecto de un asunto que, si bien nadie me ha pedido, sí que es algo que considero pertinente, algo acerca de lo que considero pertinente reflexionar, que es acerca de eso de que yo soy autodidacta. Porque como vengo diciendo en muchos vídeos, estoy estudiando en instituciones académicas y he estudiado en instituciones académicas anteriormente. Por ejemplo, aunque yo estudié griego antiguo, griego clásico, de manera autodidacta desde hace muchos años, sí que es cierto que ya en su momento, de manera puntual, me matriculé en los 2 cursos de griego de la UNED. No asistí a ninguna clase, solo fui a los exámenes para, digamos, bueno, comprobar si ese estudio autodidacta efectivamente tenía frutos y era sobre todo homologable a lo que se hace en la universidad. Yo ya sabía que era homologable, era una cuestión más de, no sé, comprobarlo de cara a los demás, ¿no? Tener una especie de justificación de cara a los demás de que lo que se hacía, lo que se podía hacer de manera autodidacta puede poseer valor si uno se lo plantea con seriedad, ¿no? Que es una lucha personal, digamos, ¿no? Para mí, que el autodidacta, elevar la categoría de autodidacta y que no resulte simplemente algo así como una afición, sino que posea también su propio peso, ¿no? Algo en lo que estoy empeñado y ese empeño también, como ya he dicho en otra ocasión, ha dado fruto a un artículo que también pude publicar en una revista académica en la que en principio nadie que no sea doctor publica y menos que ni siquiera tenga la carrera de filosofía como es mi caso. Disculpad que sigo con una tos. Bien, entonces el tema de ser autodidacta, ¿no? Y ser autodidacta estudiando en instituciones académicas. Vamos a ver. Puede parecer un poco pedante lo que voy a hacer, pero me voy a referir al término griego, ¿no? El término autodidacta tiene en su etimología griega tiene dos partes, una digamos que es autos y otra que es didasco, que es un verbo. Y autos, lo que nos interesa es un pronombre personal que quiere decir el mismo, algo así como el mismo aprende, ¿no? Pero en griego existe otro pronombre que es eautón, que significaría el mismo se enseña a sí mismo. Es decir, que la palabra griega no está diciendo que uno se enseñe a sí mismo. Lo único que está diciendo es que es uno mismo, es uno por su cuenta el que busca ese aprendizaje, lo cual no implica evidentemente que en esa búsqueda de aprendizaje se ponga en manos de terceras personas, como es mi caso. Esto sobre todo se me ocurrió porque tenía intención de reaccionar a un vídeo que ha hecho este pintor que también tiene mucha presencia en YouTube, creo que es Villarán, y este hombre tiene un vídeo en el que critica a los autodidactas, pero la verdad es que después decidí no hacer esa reacción porque su postura me parece trivial y además creo que está demasiado exclusivamente referida al mundo de la pintura y yo es que tampoco tenga suficiente conocimiento como para decir que un pintor pueda ser autodidacta. O lo diría de otra manera, considero que un filósofo sí puede ser autodidacta y además es más propio a un filósofo que sea autodidacta que no que esté en una universidad de filosofía. Porque una universidad de filosofía, en la medida en que tiene que confirmar competencias, ¿no? Como toda institución académica, el estudiante tiene que salir de ahí con un expediente en el que se hayan podido confirmar determinadas competencias, determinados saberes. Pero es que en la filosofía sus propios fundamentos están discutidos. Cuál sea el objeto de la filosofía es discutido. Si en términos tradicionales el objeto de la filosofía es el ser, pero el ser, propiamente hablando, no es ningún objeto, es una idea.
Entonces, la Universidad de Filosofía, para poder confirmar estas competencias, tiene que volverse, aunque no lo quiera ningún profesor en particular, por la propia lógica del asunto, la Universidad de Filosofía tiene que volverse tremendamente dogmática, es decir, tiene que cerrar cuestiones por la vía rápida para poder decir que hay una confirmación de un saber. Es decir, tiene que cerrar la cuestión al respecto de qué saber sea la filosofía para después poder confirmar en los chicos que efectivamente en sus cabezas hay eso que previamente se ha determinado. Pero es que la filosofía, como también he dicho en un vídeo en mi canal, es un saber informal y es un saber cuyo objeto está discutido, de modo que la Universidad de Filosofía posee poco sentido si asumimos que las propias lógicas de la institución necesitan determinar la cosa que después se va a volcar en un expediente académico, porque al fin y al cabo no deja de ser ese es el servicio que ofrece la universidad a cambio de un precio, ¿no? El servicio el servicio de la transmisión del conocimiento. Para que haya una transmisión de conocimiento filosófico debe cerrarse la cuestión de qué es la filosofía, cosa que dentro de la propia filosofía no es una cuestión cerrada. Entonces, al menos desde mi punto de vista, en la Universidad de Filosofía, por la que yo pasé un año, era una cosa terriblemente dogmática si uno es un tipo serio en cuanto al pensar y es resistente a que estas cuestiones se cierren porque prefiere, como es idóneo y como es adecuado a la filosofía, que los problemas se planteen y que su cierre no consista sino en una constante y mejor formulación del problema en cuestión. Bien, os quiero hablar ahora también de algo que me parece muy interesante y creo que os puede interesar, porque ¿quién no ha pensado en alguna ocasión en abrirse un canal en YouTube, ¿no? Porque es verdaderamente interesante, ¿no? Pensemos en cuando éramos unos chavales, ¿no? Y veíamos la tele, o bueno, cuando hemos visto la tele a lo largo de los años. Yo desde luego que soy uno de esos que ya no ve la televisión, sino, bueno, Netflix o cualquiera de esas plataformas, fundamentalmente YouTube. Yo soy un gran consumidor de YouTube. Pero esta idea de que uno pueda decir aquí su película y que la escuche cualquier otra persona y que exista una interacción es una cosa verdaderamente mágica, impensada, es prácticamente un sueño, ¿no? Y entonces, bueno, mi experiencia con YouTube, vamos a ver, yo tengo una suerte enorme que es que tengo, debido a mi profesión, tengo algo de tiempo, quizás más del que pueda tener una persona con un trabajo más convencional. Y además, no solo es que tenga tiempo, sino que además yo tengo, digamos, yo no pretendo que YouTube me pague las facturas, no pretendo ganar dinero con YouTube, ¿no? Y yo soy de esas personas que piensa que cuando los asuntos del dinero se inmiscuyen en asuntos creativos, artísticos, que realmente la cosa se pervierte demasiado, ¿no? Voy a poner un ejemplo concreto. Yo hace poco fue Hace poco fue, digamos, la conmemoración, digamos, del fallecimiento de Leonard Cohen, un cantante yo al que admiro mucho, de manera muy personal además, y subí un short que quería pues hacer una especie de in memoriam, ¿no? De este cantante, de este poeta, ¿no? De este artista. Y entonces ese short funcionó bien durante un tiempo, pero se detuvo en las 900 visitas, y eso que tenía una proyección impresionante. Y ese short yo puse en memoria de Leonard Cohen y puse la fecha de nacimiento y la fecha de muerte. Si hubiese puesto y ese short contenía 3 versiones de 3 cantantes que hacen versiones de algunas de sus canciones y después una foto de él y con una frase en su memoria. Si yo hubiese puesto en ese short las 3 mejores covers de Leonard Cohen, seguramente hubiese tenido muchas más visitas. Pero sería un engaño, ¿no? Porque realmente no es eso lo que pretendo comunicar. Y entonces preferí dejar el título siendo más fidedigno al contenido, ¿no? La cuestión es que como no persigo que YouTube me dé dinero, me puedo tomar esto de manera muy relajada y sobre todo me doy cuenta de una cosa también muy interesante, de que yo no he caído, digo, íntimamente hablando, ¿no? Y ahora os lo comunico, yo no he caído en esa posición victimista de que el algoritmo no me ayuda, etcétera, etcétera, ¿no? Que es algo que yo ahora que estoy investigando, estoy leyendo a muchos creadores de contenido, ¿no? Que hablan de esto, es algo muy típico, ¿no? Que se quejen de que su contenido no está recomendado, etcétera, que el algoritmo hace cosas muy raras, y efectivamente hace cosas verdaderamente raras, ¿no? Que yo suba un vídeo, un short, y que de repente tenga durante una hora 400 visitas y que de repente se pare en seco como si YouTube ya no lo estuviese recomendando más, ¿no? Pero yo, como no necesito que eso tenga visualizaciones porque tengo una dependencia vital de que las tenga,
sino que es más bien una experimentación como tal, y yo voy tratando de entender las cosas, ¿no? Es decir, no me enfado, ¿no? En absoluto de lo que va sucediendo con el canal. Yo voy experimentando y voy aprendiendo por el camino sin ninguna clase de preocupación ni de estrés, sino sobre todo disfrutando mucho, porque son muchas cosas, sobre todo en personas como yo, las que podemos aprender cuando bajamos de esas alturas en las que nos encontramos, porque yo además soy un tipo bastante purista en cuanto a la filosofía, etcétera. Soy una persona que desprecia bastante, desprecia bastante la divulgación, pero es algo que tengo bastante bien justificado, ¿no? Sobre todo en el campo de la divulgación científica, en el campo de la divulgación, por ejemplo, de la mecánica cuántica. Esa divulgación es imposible porque cuando se habla, por ejemplo, de que la mecánica cuántica es de los objetos pequeños y la física moderna es de los objetos grandes, eso es una idiotez que pretende simplificar las cosas, pero es que está introduciendo nociones de soslayo en la persona que está leyendo eso, y eso no le va a conducir a la comprensión de ninguna cosa. Lo único, pues, que va a poder circular en sociedad hablando cosas que a su vez serán entendidas por otras personas que no entienden de la materia, ¿no? Y formará parte, pues, de una jerga que será el espejo, o sea, será una jerga contraria, en sentido directamente contrario a la jerga especializada. Y prefiero la jerga especializada, puestos a tener jergas, prefiero la jerga especializada que una jerga que vulgariza el objeto y que en lugar de comprender lo único que hace es alejarte de la comprensión auténtica de la cosa en cuestión y además sentirte satisfecho de ese distanciamiento, ¿no? Entonces, pues quien quiera entender mecánica cuántica, pues hombre, no le va a quedar más remedio que entrar en la cuestión en los términos propios suyos, que efectivamente son increíblemente complejos, pero precisamente es su complejidad la que da naturaleza al objeto, ¿no? Y no hay atajos. Entonces, siendo una persona así, imaginaros lo problemático que resulta para mí casar lo que es la comunicación con la idea filosófica en cuestión, ¿no? Al principio, de hecho, pensaba que sería algo absolutamente imposible, ¿no? Pero poco a poco voy descubriendo que puede existir cierto entendimiento, ¿no? Cierto matrimonio entre ese purismo, entre un contenido filosófico duro, que es el que a mí me gusta y el que yo siempre he perseguido, y después la comunicación. Y esto conecta, claro está, con las expectativas al respecto de mis visitas. Pues realmente sí que tengo una expectativa. De hecho, he estado subiendo muchos shorts, precisamente porque los vídeos largos, vídeos como este, en formato largo, en formato 19:6, son vídeos que no tienen apenas visitas, no tienen 30, 40, incluso un disparo filosófico se me quedó en 15 visitas, ¿no? Durante muchas semanas. Me molesta, no me molesta en absoluto, pero todos tenemos que tener un plan en esta vida, ¿no? Todos tenemos que saber hacia dónde queremos llegar. Entonces yo tengo unas expectativas, yo estoy trabajando ahora en YouTube para tener unas expectativas de unas 100 visitas, ¿no? Y entonces me he dado cuenta de que una buena estrategia es publicar muchos shorts, porque eso da circulación. El short es un vídeo que puedo hacer de 1 minutito, de 30 segundos incluso, y eso me permite que la gente vaya viendo mi cara, me vaya reconociendo, vaya entendiendo el estilo, y esto de cara a un año así sí que dará tráfico, dará confianza a la gente para venir a ver estos vídeos que son más largos, ¿no? Entonces, mis expectativas son de unas 100 visitas, por ejemplo, ahora mismo, y el plan que tengo ahora es seguir publicando estos shorts para tener circulación, tener tráfico, que la gente se vaya acostumbrando a la clase de contenido que yo puedo ofrecer, y estoy seguro que en su momento eso despertará cierta confianza, cierta curiosidad para ya sentarte tranquilamente, o mientras haces las tareas de casa, o das un paseo, o lo que sea, o trabajas, a escuchar estos vídeos que son más largos, ¿no? Bien, y bueno, en cuanto a los shorts, ya veis, ¿no? Si seguís el canal, lo que está sucediendo. Ahora estoy publicando unos breves poemas, he publicado este tributo a Leonard Cohen, porque ya os digo, forma parte de esto de una constante experimentación. Ni siquiera sé exactamente de qué trata este canal. Al final, supongo que será pues un canal terriblemente personal, ¿no? Pues todo lo que me apetezca. Yo creo que lo único que orienta todo lo que va a suceder en este canal es el buen gusto, o al menos el buen gusto que pretendo tener, que pretendo cultivar, ¿no? Y los productos de ese buen gusto pues serán los productos que contengan este canal, ¿no?
Y ya por último, pues no sé, quizás pueda resultar interesante para vosotros, aunque no estéis metidos en el mundo de la música, escuchar algunas anécdotas relativas a mi estudio del violín. Como sabéis, quizás por otros diarios de autodidacta, pues estudio violín desde creo que hace 4 o 5 años, un año con una profesora particular, y ya el resto de años en una academia bastante seria aquí en Barcelona, la Academia Marshall, con una profesora con la que estoy muy a gusto. Y bueno, resulta que en violín, ¿no?, se ha puesto de moda desde mediados del siglo XX utilizar este aparato que se llama hombrera, que se pone aquí, que facilita muchísimo la práctica del instrumento, muchísimo, ¿vale? De hecho, os podéis fijar, si acaso veis algún concierto de algún violinista profesional, si acaso lo enfocan por detrás, si lleva o no lleva la hombrera, porque está muy discutido su uso, ¿no? Ciertamente facilita la ejecución, pero por otra parte resta movilidad, quizás absorbe algo del sonido del instrumento y no es, digamos, algo muy canónico, es algo muy novedoso, ¿no? Nunca se ha tocado en la historia con este aparato, sino es a partir, como decía, de mediados del siglo XX. Y además, bueno, digamos que esto se podría comparar al hecho de necesitar una muleta para caminar, de manera que uno, digamos que ataja la necesidad de conocer la propia anatomía del cuerpo para sostener correctamente el violín, y ese atajo es precisamente esta hombrera. Como yo soy amigo de las dificultades, pues decidí, y además no solo soy amigo de las dificultades, sino que la primera profesora que tuve, ella tocaba sin hombrera, ¿no? Entonces ella también incluso me dio algún libro para leer de una maestra francesa que se llama El violín interior, Hopnot, en el que se justifica, se fundamenta, ¿no?, precisamente la necesidad de lo interesante que resulta tocar sin la hombrera, y la necesidad, por lo tanto, que existe de tener un gran conocimiento del cuerpo humano para sostener correctamente el violín, porque considerad que en el caso de no existir hombrera, el violín se tiene que sostener únicamente sobre la clavícula, y que después, con la misma mano con la que se ejecuta, es la mano con la que se sujeta, lo cual es es verdaderamente mágico. La cuestión a la que voy es que yo llevaba felizmente tocando el violín, este es mi primer violín, ahora toco ya otro. Llevaba felizmente tocando el violín hasta que hace poco, estudiando el magnífico Nocturno 20 de Chopin, que os recomiendo muchísimo que escuchéis para recordarlo, hay un pasaje en el que se necesitan tocar cuerdas dobles. En el violín se pueden tocar dos cuerdas a la vez, incluso se pueden llegar a tocar hasta 3 y probablemente 4, ¿no? Ya en niveles de gran virtuosismo. Pero el hecho de tocar dos cuerdas a la vez, con una pasada de arco, necesita de corregir tu postura, y yo había escamoteado esta postura, me había resistido porque me parecía verdaderamente compleja, porque yo me había facilitado mucho las cosas agarrando el violín, pero resulta que ahora para tocar las dobles cuerdas necesito muchísima más precisión y necesito ajustar la posición a lo que se requiere, que es algo que yo había evitado, y mi profesora evitaba repetírmelo porque yo evitaba obedecerla, pero ahora he visto la necesidad, y ahora sí que, una vez veo el problema, sí que yo me encuentro verdaderamente exigido para sostener el violín como se debe, que es básicamente, ahora necesito sostener el violín únicamente con el pulgar y ejecutar y dejar la mano absolutamente libre, los dedos absolutamente libres, para poder ejecutar con precisión, con correcta afinación, estas dobles cuerdas, que dos cuerdas suenen a la vez perfectamente afinadas en sus correctas posiciones, ¿no? Y esto, lo cual me recuerda a lo que es un lema en mi vida, en el aprendizaje, ¿no? Que uno no tiene que ser dogmático. Yo nunca he escuchado a mis profesores, yo nunca he hecho caso a mis profesores, pero no por soberbia, sino por un principio muy elemental que yo evidentemente no podía formular siendo un chico, pero que hoy en día sí que puedo formular con absoluta precisión, que es que muchas cosas que se enseñan en la vida, que te enseñan, se refieren a problemas que se han planteado y han causado, pues, determinada técnica para resolver ese problema. Pero no podemos comprender la necesidad de algo en concreto, de algo que tenemos que hacer, si no conocemos perfectamente el problema. Por eso yo soy autodidacta, porque me necesito encontrarme yo mismo con los problemas para incorporar esas soluciones, porque yo hacer caso a algo que tengo que hacer sin comprender exactamente las razones, yo soy incapaz de hacerlo, ¿no? Además, me he dado cuenta a lo largo de mi vida que, como la práctica de la enseñanza
procede de esta manera, es decir, no consiste en enfrentar al alumno, al enseñante con problemas para después demostrarle que la solución casa con ese problema. Como no funciona así, incluso los propios profesores han olvidado las razones de tales soluciones y ya, claro está, han olvidado la necesidad pedagógica de que exista una conciencia por parte del que está aprendiendo, de que existe una vinculación directa entre la solución, entre el contenido que se le está enseñando y un problema determinado. Y entonces, bueno, esto es todo lo que os quería contar. De verdad os agradezco muchísimo que estéis ahí, que disfrutéis este viaje conmigo y nos vemos en el próximo vídeo, como se suele decir. Un abrazo muy grande. Nos vemos.